Un perezoso, un mamut y un tigre diente de sable se hacen amigos y viven locas aventuras que van desde devolver un borrego a su padre hasta evitar que un asteroide caiga en la Tierra. Sí, eso pasa en la saga. Además, hay muchos chistes de animales tirándose por toboganes, muchos chistes de animales que se caen porque se defonda el piso, y muchos chistes, pero muchos chistes de caídas porque sí. Y una simpática ardillita que la pusieron para rellenar la película, pero resultó ser lo mejor de la franquicia. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, la saga de la Era del Hielo. La cosa empieza en la Era del Hielo 1. Esta es la historia de Sid, un perezoso bastante rompehuevos que cuando empezó la Era del Hielo, la era, no la película, su familia lo abandonó porque posta que es re pesado. Entonces, medio de pedo, conoce a un mamut que se llama Manny, que es un ortiva, pero igual el Sid lo empieza a seguir y así generan un vínculo muy parecido a Shrek y Burro. No creo que haya batalla cinematográfica más encarnizada que esta, Shrek versus la Era del Hielo. Dejá en los comentarios de qué lado estás y debatamos así. ¡Aguante la Era del Hielo! ¡Aguante Shrek! ¿Qué decís, pelotudo? Y si no te acordás de Shrek, podés ver el resumen que te lo dejo acá arriba. Y ya que están en la parte de los comentarios, péguenle una buena suscribida y activen la campanita esa que no sé si sirve para algo la verdad, pero bueno, qué sé yo, actívenla. En fin, a todo esto está el Diego. Un tigre diente de sable que va con otros tigres dientes de sable que están re caliente con los humanos, porque parece que ellos, los humanos, mataron un par de familiares de los tigres dientes de sable para hacerse unos buzos y unos pantalones o qué sé yo. Entonces el jefe de los malos dice: hay que matarlos para que esto no vuelva a ocurrir, sobre todo el bebé, para más placer. Yo me encargo, dice Diego. Así persiguen a los humanos y la mamá del borrego se tira por las cataratas para salvarlo. Y aparece el líder de los tigres y lo caga a pedos a Diego. Y el Diego está arrepentido y se ofrece para encontrar al bebé. A todo esto está el mamut y Sid que se encontraron con el borrego y deciden llevarlo con la familia. Y aparece el Diego que les dice que él sabe dónde está la familia. Vos no sabés nada, le dice el mamut, son todas patrañas. Te juro que no, le dice el Diego, es verdad. Lo que ellos no saben es que el Diego los está llevando a una emboscada con los tigres dientes de sable. De todas formas, los cuatro se embarcan en una aventura y ese es el comienzo de una hermosísima mitad. En un momento pasan por unos dibujitos que hay en las paredes y Manny recuerda su duro pasado, donde unos tipos mataron a su germo y a su pibe. Una historia durísima. Y esto hace que el Diego piense: el mamut tuvo un pasado trágico, esto hace que me encariñe un poco con él. Creo que me volveré bueno. No, todavía no, es muy pronto. Entonces, un rato después, el mamut le salva la vida. Es la regla de una manada. Entre todos se cuidan. Y ahí el Diego piensa: me parece que el mamut es buen tipo. Esto hace que me encariñe un poco más con él. Creo que me volveré bueno. Sí, eso haré, me volveré bueno. Y se vuelve bueno y les confiesa la verdad de todo. Y se cambia de bando y tiene ganas de cagar a piñas a su jefe. Cuestión que ahora son ellos los que le tienen una trampa a los tigres dientes de sable para tener la super batalla super final. Lo bueno contra los malos. La era del hielo. La era del hielo. La era del hielo. Era hielo. Era hielo. La era del hielo. La buena noticia es que los buenos ganan. La mala noticia es que el Diego muere. La buena noticia es que el líder malo también muere. Se despiden del cadáver del Diego y se van a llevar el borrego a los humanos y casi que se da un malentendido terrible. Había formas más fáciles y menos amenazantes de devolver al pibe. Casi matan al mamú al pedo. En fin, devuelven al pibe y la película podría haber terminado ahí. Pero no, porque parece que el Diego... Y así los tres se van a vivir nuevas y desopilantes aventuras. Era broma, cabeza de chorlito. Y la cosa continúa en la Era del Hielo 2, la venganza del calentamiento global. Acá nuestros amigos están lo más bien hasta que se enfrentan a un nuevo y poderoso enemigo natural, el calentamiento global. Y al principio Manny no cree en el calentamiento global. Mirá con la cara que te mira Greta, para mí que estás quedando mal. Pero después, cuando lo ve con sus propios ojos, empieza a creer. En cualquier momento se va a derretir toda la mierda y se va a inundar la zona. Entonces se tienen que ir para la otra punta para no morir ahogados. Pero también aparecen otros enemigos. Unos reptiles re malos que, la verdad, no hacen un carajo, así que al pedo los nombré. El verdadero enemigo de Manny es el miedo a que su especie se extinga porque cree que es el único mamut vivo. Pero, esas son todas patrañas. Sí, aparece una mamuta.
¿Mamuta? ¿Se dice mamuta? Bueno, no sé, mamuta es un buen nombre. En fin, aparece una mamuta pero que se cree zarigüeya, aunque después de un bonito y tierno flashback recuerda que es un mamut y listo, problema resuelto. ¡Bien hecho! Entonces ya están listos para aparearse y reflotar la especie, aunque me pregunto cómo pueden reflotar la especie si son solo dos. O sea que van a tener hijos y después se van a tener que aparear con sus propios hijos, así tienen más hijos barra nietos. No sé, que lo expliquen los católicos que son expertos en crear sociedades a partir de dos personas. En fin, mucho apareamiento, pero no se olviden del problema principal, el calentamiento global. Y así como si fuese una película catástrofe de los 90, arranca la super ola gigante dispuesta a destruirlo todo. Oh my God. Y todos los personajes estaban por morir, pero justo, esta ardillita simpática salva el día medio de pedo. Molto coincidente. Y el calentamiento global se termina. Y Greta está contenta. How dare you? Y encima aparecen más mamutes. Y la mamuta está recontenta, ya no se tiene que aparear con sus propios hijos. Pero Manny está re triste porque él sí quería aparearse con sus hijos. Igual tranca palanca porque la piba elige irse con el grupo de amigos y se van todos a seguir teniendo nuevas y desopilantes aventuras. Pero no voy a cargarte. Todavía me queda algo de orgullo. ¡Ay, porfi! Sí, por los viejos tiempos, Diego. Yo lo cargo. Y las aventuras estas siguen en la Era del Hielo 3, el retorno de los dinosaurios. La muchachada sigue dando vueltas por el mundo. El Manny y la mamuta van a tener una mamutita. El Diego está viejo y no puede correr. Y Sid se encuentra con unos huevos con tanta mala suerte. Mirá que tenés que tener mala suerte, Sid. Que son dinosaurios. Uy, no lo puedo creer. Sí. Porque en esta película hay dinosaurios. No solo esos tres, no solo la madre, sino todo un puto mundo de dinosaurios que vive bajo la tierra y que por algún extraño motivo no se extinguieron y sobrevivieron ahí. Que es todo lo contrario en la vida real, claro que La sí. cosa es que la señora dinosauria se lleva a sus pibitos y así entonces la muchachada tiene que ir a buscarlo. Y caminan un poco por acá, y caminan otro poco por allá, y aparece un personaje nuevo, y caminan otro poco por acá, y aparece un dinosaurio malo, que no es ni este dinosaurio malo, ni este otro dinosaurio malo, sino que es otro dinosaurio malo que va a atacar a los muchachines, y así, todos juntos, van a tener la pelea final. Vamos a pelear con un dinosaurio, y grabo este audio, le atan todas las patas, como en Star Wars. Y se cayó, qué boludo, se cayó. Como era de esperarse, ganan los buenos. La mamuta tiene una borrega y la bautizan mamutita. Sí, chiquita. Bienvenida a la era del hielo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Y bueno, en esta película, para mí, hacen el mejor chiste de toda la saga, que es cuando la ardilla se enamora de otra ardilla y la nuez se queda re triste porque la abandonaron. No sé, a mí me causó gracia. ¿Qué querés que te diga? Cuestión que todos se van a seguir teniendo nuevas y desopilantes aventuras. ¡Oh! ¡Es un varón! Esa es su colita. ¡Es una niña! Y si los dinosaurios vivos les parece algo incoherente, no sé qué opinarán del corto de la ardilla viajando en el tiempo o este especial de Navidad. Ah, dije Navidad, perdón, quise decir Navidad. Sí, en la era del puto hielo. ¡Ja! ¿Sabes lo ridículo que se oye eso? Pero esto es solo el principio porque ahora arranca la decadencia de la era del hielo. De la saga, no de la era. Y arranca con la era del hielo 4, los piratas contraatacan. Ah, dije piratas, perdón, quise decir piratas. Pero antes les aviso que en mi Instagram subí un video de la saga de la era del hielo en 1 minuto y así nomás. Para poder verlo tenés que seguirme en Instagram, que tengo Instagram. En fin. Acá la cosa empieza con la ardilla, que ya no tiene más novia y volvió con la nuez, cayendo en el centro de la Tierra y provoca la separación de los continentes, pero también hace que le crezca el cuello a las jirafas y se formen varios monumentos conocidos. Nuestros amigos están lo más bien. Mamutita es un adolescente, Diego ya no es viejo como en la película pasada y así lo visitó su familia, de la que no sabíamos nada desde la película 1. La cosa marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal cuando Manny y Mamutita se pelean. ¡Solo quiero protegerte! ¡Eso es lo que hace un padre! Pues, desearía que no fueras mi padre. Morita, no es el fin del mundo. Molto coincidente. Y justo le dice eso cuando los continentes se separan.
Entonces quedan los protagonistas originales de un lado y el resto de los personajes del otro. Manny, Diego y Sid quedan flotando en un pedazo de hielo cuando son atracados por un barco. ¿Dije barco? Ah, perdón, en realidad quise decir barco. Sí, un barco. Bueno, no es un barco, es un iceberg que hace las veces de barco, pero es un barco. Y es un barco donde van varios animales piratas, entre los que se destacan esta tigresa, que es con la que eventualmente se va a parear Diego, y el mono, que es el capitán y tiene super fuerza, tanto como para arrancar un pedazo gigante de hielo, y el poder de manipular animales para que le muevan el bote. Y hablando de mover el bote, péguenle una me gusteada si verían un resumen de Madagascar o si es algo que ya nadie recuerda. En fin, la cosa es que estos piratas de la era del hielo atrapan a nuestros amigos y por algún extraño motivo se ponen a cantar. La muchachada logra escaparse y después se escapa en otro barco. Sí, están viendo bien los personajes de la era del hielo en un barco de hielo. No, esto ya es demasiado. Para no hacerlo muy largo, porque quiero tiempo para hablar de la 5, que es la realmente rara, voy directo al final, donde ambos bandos se encuentran para tener la batalla super final, que como es final, es ultraviolenta. Va, mentira, no es un carajo ultraviolenta, pero bueno, quiero usar la canción. Una vez derrotado el mono de mierda ese, se da el encuentro más esperado por toda Latinoamérica Unida. La cosa sigue y por suerte termina en la era del hielo 5, ahora en el espacio. Ah, perdón, dije espacio, quise decir espacio. Sí, van al espacio. Parece que la ardilla esta encuentra una nave espacial congelada y sin querer la activa, va al espacio y sin querer crea el sistema solar. El sistema solar, si no estaba creado, ¿dónde estaba transcurriendo toda la historia? ¿O esto es una secuela? ¿Qué está pasando con esta saga? I don't know. Igual la cagada más grande de la ardilla es que sin querer manda un asteroide a la Tierra. Y mientras tanto en la Tierra, los mamuses estaban jugando al hockey, sí, al hockey. Los tigres estaban apareando y Sid tenía una amiga cuando de repente aparece el tipo este de la película 3 y les cuenta que está por caer un meteorito que va a extinguir toda la vida en la Tierra. Y que eso, les dice, ya pasó con los dinosaurios y que también pasó antes. Y este tipo sabe que esos asteroides siempre caen en el mismo lugar, porque son imanes y son atraídos a esa zona. Entonces, como todavía no existe gente que haga agujeros en el piso para romper asteroides, van a esa zona y la cosa se empieza a poner mucho más rara porque en un momento se traban, no pueden seguir porque no pueden pasar por el agua. Pero la ardilla, que sigue en el espacio, atrae con magnetismo a la luna, sí, a la luna, y la tira a la Tierra, sí, la tira a la Tierra. Y esto hace que se abran las aguas. Pero todavía se pone más raro todo porque llegan a una comunidad que vive adentro del asteroide y está liderada por una perezosa extraterrestre hippie que tiene 2 unicornios y unas plataformas que flotan. Hace mucho que no uso este meme, pero hoy amerita. Cuestión que llenan un volcán con las piedras esas para que las piedras, que son imanes, desvíen el asteroide. Al toque cae el asteroide y el clima se corta con un cuchillo. No sé ustedes, pero yo estaba rezando para que el plan no funcione y los mate a todos de una buena vez. Pero no pasó. La muchachada amiga se salva, la mamuta y su novio se casan por iglesia y ya fue anunciada la era del hielo 6. ¿Qué más van a hacer con esto? Mi teoría es que van a viajar a otros planetas. No sé qué pensarán ustedes. ¡Ja! ¿Sabes lo ridículo que se oye eso? Si quieren ver más resúmenes sobre asteroides cayendo en la Tierra, les dejo uno por acá. Y si quieren ver algo que nada que ver, también les dejo por acá. Y después no se vayan sin ver una me gusteada, y una compartida, y una retuiteada, y una suscribida, y seguime en Twitter que tengo Twitter, y seguime en Instagram que tengo Instagram. Y de paso le caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah!